Muchísimas gracias. Arratsalde-on, danoi, eskerrik asko. Nik hemen ekitaldi bat izaten denean, beti esaten dut hasieran ongi etorriak zuen etxera, guztion etxera. Siempre suelo utilizar unas palabras cuando se celebra un acto en este salón de plenos del Ayuntamiento de San Sebastián y es dar la bienvenida a todos y a todas a vuestra casa, porque esta es la casa de todos y de todas las donostiarras y de todos aquellos que quieren compartir con nosotros actos y momentos como el de hoy. Esta presentación tiene un origen después de que nos conociéramos, de que tuviera yo la ocasión de conocer a la Asociación Venezolana de Guipúzcoa y me trasladara su inquietud, ¿no? Y su interés, más que inquietud, por poder dar a conocer la situación de Venezuela, por poder colaborar, compartir entre distintos, ¿no? Porque vivimos en una ciudad en la que los donostiarras cada vez, afortunadamente, somos más distintos y entre todos hacemos, además, una ciudad más rica y diferente, ¿no? Me trasladabais, como decía, esa inquietud por compartir, por buscar espacios en los que pudiéramos tener cosas en común, ¿no? Y os ofrecimos este mismo salón de plenos para que pudierais desarrollar vuestras actividades. No podía ser de otra manera, no podía ser menos. Y para mí, desde luego, es ciertamente un placer el que hoy la presentación del libro de Tomás Páez tenga lugar en este salón de plenos, en esta que es, como digo, vuestra casa y la casa de todos y todas las donostiarras, que, como digo, cada vez somos más distintos, pero cada vez hacemos una ciudad más rica, ¿no? Y en un año tan especial como este, que es además el 2016, en el que proclamamos que queremos utilizar la cultura para convivir, pues qué momento más oportuno, ¿no? Yo creo que, desde luego, esta actividad y todas las que seguramente podrán venir, pues serán actividades que nos enriquezcan, que nos hagan conocernos mutuamente y que puedan asentar lo que es una convivencia basada en el respeto, que es por lo que creo que todos y todas apostamos. Como alcalde de la ciudad, me resulta obligado en este momento, y después de que no hace muchos días tuviéramos en San Sebastián una asamblea de ciudades iberoamericanas, de la que esta ciudad forma parte, juntamente con Caracas, con la ciudad de Caracas, traerá al recuerdo la situación del alcalde de Caracas, que también en aquella ocasión lo quise hacer y en esta ocasión lo quiero volver a hacer, porque creo que desde el punto de vista democrático, quienes al menos tenemos convicciones democráticas profundas, no podemos dejar pasar, no podemos dejar sin denunciar esa situación que vive quien es compañero, como digo, en una asociación en la que compartimos también muchas inquietudes de distintas ciudades. Nire aldetik besterik ez, eskerrik asko Xabierri eta eskerrik asko Iñakiri ere bai gurekin hemen gaur izateagatik, eta nola ez, Tomasi gaur egingo digun aurkezpen hau egiteagatik. Eskerrik asko danoi. Arratsalde-on danori. El alcalde me comentaba que cuando yo le decía que había quedado precioso, pero que sí que se habían quitado las cortinas, ahí estaba el peso de la historia y quizás el sonido igual no es tan limpio y tan nítido como en otras ocasiones. Confiemos en que se oiga por lo menos el meollo de lo que me gustaría decir, sobre todo porque estoy francamente agradecido de que Tomás y la Asociación Venezolana de Guipúzcoa me haya invitado aquí, porque mi aitona, mi abuelo, nació en la calle Campanario, aquí cerquita, y yo nací en el oriente de Venezuela. Por tanto, yo creo que soy una pequeña síntesis de lo que está en ese libro, pero a otro nivel. Y no quiero dejar de comentar algo que Guipúzcoa no es nada ajeno a lo que puede ser Venezuela. La Real Compañía de Caracas pues funcionó como un decreto de Felipe V de 1728 a 1787, unos 57 años, y tenía el quehacer fundamental. Todos los barcos tenían que salir de San Sebastián, recalaban en Cádiz, pero traían de América fundamentalmente cacao, traían tabaco, traían añil y traían frutos para
para Europa, no solamente para el Reino de España en su época, ¿no? Pero también llevaron personajes a Venezuela que fueron gobernadores. Esos apellidos vascos que hay en las capitanías generales de Venezuela vienen de aquí, de Guipúzcoa y de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Y no solamente eso, sino combatieron el contrabando. Y yo creo que una de las cosas más importantes, y además hay un libro precioso de Vicente Amézaga que se titula Los navíos de la Ilustración llevaron fundamentalmente las semillas de la Ilustración francesa, las semillas de la libertad y la independencia de los países americanos, con aquellos navíos de la Ilustración, las ideas de Rousseau y de Montesquieu. Por tanto, Guipúzcoa y Donosti no son absolutamente nada ajeno a lo que puede ser Venezuela. Eso por una parte. Y en segundo lugar, tampoco yo puedo dejar de olvidar de que se van a cumplir 80 años de una guerra civil tremenda que hubo en España y que a los vascos nos cogió en la mitad. Y como consecuencia de eso hubo un exilio de aproximadamente unos 60.000 vascos. Ahora se habla mucho de los refugiados, y es verdad, pero esas imágenes que estamos viendo todos los días, que son terribles, esas las vivió los guipuzcoanos, lo vivieron los vizcaínos, vivieron los alaveses y los navarros, porque tuvieron que marcharse de aquí con lo opuesto. Muchos quedaron en el camino, tuvieron que dormir en la playa, no les acogían, no tenían alimentación. Es decir, sabemos lo que es el exilio, el refugio y la persecución. Afortunadamente Venezuela, cuando iba a empezar la Segunda Guerra Mundial, tenía en el gobierno una persona que se llama Arturo Uralpietri, que era director de migración, que abrió a los vascos Venezuela. Como consecuencia de eso, en el año 39, mi papá, llegó en diciembre del año 39. No llegaron muchos, aproximadamente llegaron unos 800 entre el 39 y el 40, porque vino la Guerra Mundial y aquello se cerró, ¿no? Pero indudablemente fueron generaciones de personas agradecidas a Venezuela porque había abierto sus brazos y los había acogido. Y yo podría hablar de personas donostiarras, porque estamos en Donosti, que fueron muy significados en Venezuela. Puedo hablar, por ejemplo, del primer presidente del Centro Vasco, José María Echarreta, que era donostiarra. Puedo hablar de Martín Ugalde, que no era donostiarra, era de Andoain, pero indudablemente ganó el Premio Nacional de Literatura en Venezuela. Puedo hablar de José Joaquín Alzurza, ingeniero que trabajaba en la SEL y montó una radio Euskadi en Venezuela. Puedo hablar de Venegas, el padre de Chiqui Venegas, que era un abogado donostiarra que hizo se casó allí con una señora venezolana, Doris Haddad, y Chiqui Venegas nació en el propio Caracas. Puedo hablar de muchas gentes que estuvieron fundamentalmente, que se sentían vascos y venezolanos, porque uno de los dramas de la emigración, del exilio, del refugio, es lo que decía Fernando Carranza, que uno tiene el corazón en la mitad del Atlántico. Tiene un pie en Venezuela, un pie en Euskadi y el corazón en la mitad del Atlántico, porque tiene esos amores compartidos, ¿no? Y luego tenemos un poco la reflexión de lo que es el tener que marcharse de un país. Uno se puede marchar del país perseguido, uno se va de un país fundamentalmente porque tiene que mejorar su vida. Y cuando uno lee lo que acaba de decir Aristóbulo Istúriz, que es el vicepresidente del gobierno de Maduro, de que Venezuela está a punto de una explosión social porque no tiene electricidad, porque no tiene agua, porque está desabastecida, indudablemente uno comprende lo que está ocurriendo en Venezuela porque está dicho por el vicepresidente, aunque él omite que también faltan otras cosas. Falta la libertad de expresión, falta las libertades democráticas, falta el respeto a la ley, falta el respeto a la justicia y sobre todo es un país que no tiene futuro y por eso se tiene que marchar la gente, ¿no? De ahí que el libro de Tomás Páez sea un libro muy interesante por dos razones. En primer lugar, porque creo que es el primero que se hace, porque Venezuela ha sido hasta ahora siempre un país de acogida. No ha sido un país fundamentalmente de marcharse fuera como se está marchando ahora, ¿no? Ha sido un país de acogida. Y yo soy una representación de que ese país es un país de acogida. Yo nací en el oriente venezolano, en Cumaná, cuando mi aita, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, veían que aquí no iba a mejorar la cosa, le llamó a mi madre, que era de Motrico, cercano de aquí, y bueno, se casaron en Venezuela y nacimos todos los hermanos en Venezuela y en Cumaná. Y estamos siempre agradecidos a aquel país. Y en el libro de Tomás Páez se dice que hay tres personajes característicos que tienen que marcharse. Aquí, como sabéis, había un famoso escultor de Orio llamado Jorge Oteiza que decía que había dos personajes fundamentales que de alguna manera definían al país. Uno era el secretario municipal, era el hombre que hacía el país, y otro era el contrabandista,
el hombre que lo presentaba al exterior. Tomás Páez dice que hay tres venezolanos muy característicos, los estudiantes, las tres es, los estudiantes, los emprendedores y los empleados. Los estudiantes están estudiando y están recogiendo un acervo que no tenían en Venezuela y que los enriquece. Los empleados muestran las destrezas que han ido adquiriendo en su país y que han tenido que marcharse. Y los emprendedores generan riqueza, ¿no? Y además él dice en su libro algo que es muy importante, que no hay una fuga de cerebros, sino que hay una circulación de cerebros. Me parece una idea interesante, sobre todo porque muchos de los que ahora estáis aquí, o muchos de los que están en venezolanos que han tenido que emigrar y que han tenido que exiliarse, volverán a Venezuela, afortunadamente, porque un país no puede perder su masa crítica de cerebro que ande circulando por el mundo y tiene que volver al sur. Pero los que se queden aquí siempre van a tener esas dos carencias, porque cuando uno se va lleva en la maleta los olores, los sabores, la música, las fotografías, los recuerdos de los padres, la familia y todo lo demás. Y os va a pasar lo que nos pasó a nosotros, que vamos a tener muchas veces el corazón en la mitad del Atlántico. Y yo creo que en el libro se analiza muy bien cosas particulares. ¿Quién se va? ¿Por qué se va? ¿Cuándo se va? ¿Y cómo se va? Y yo creo que eso es un trabajo importante que se tenía que hacer, que lo ha hecho Tomás Páez, que va a tener repercusión y que tiene repercusión en Venezuela, y que está muy bien que se presente hoy aquí porque estamos en este momento en el Ayuntamiento de Donostiarra, pero eso también es una partecita de Venezuela porque hace muy pocos años, muy pocos siglos digamos, de aquí salían del puerto de Donosti navíos de la Ilustración que iban a Venezuela. Y aunque tenían que recalar luego en Cádiz, indudablemente la riqueza se quedaba aquí, porque no olvidemos que la iglesia de Santa María está hecho también en parte con algo de los emolumentos que traía aquella compañía guipuzcoana de Caracas. Y termino con algo que a mí siempre me impresionó en el Centro Vasco de Caracas. Ya sabéis que Simón Bolívar también tenía un origen vasco en la Puebla de Bolívar, cerca de 60 kilómetros más o menos de Bilbao, y Bolívar es un apellido vasco. Y entonces hay un gran retrato de Simón Bolívar allí, que abajo hay una frase de la poetisa romana Elena Bacaresco que dice: Bolívar, pradera de molino en lengua vasca, molino que supo moler trigo de gloria y dar a los pueblos pan de libertad. Pues eso es lo que nosotros deseamos a Venezuela, que tenga un futuro mejor. Es que ricasco. Tengo la fortuna de haber tenido un 10% de mi vida, de los años que tengo, vividos en Venezuela. Y tengo una fortuna, y además tengo la fortuna de que muchos de ustedes no habían nacido cuando yo estuve allí, cuando yo llegué allí por primera vez. Hace 52 años de eso, o sea que no es ninguna tontería. Muchos de ustedes son mucho más jóvenes, afortunadamente, y conocí una Venezuela maravillosa, una Venezuela que aquí nos quedábamos todos sorprendidos de lo que allí era. Había una educación gratuita, había una salud gratuita, había un desempleo para la gente que se quedaba sin trabajo, había unas condiciones de vida que allí eran modernidad y que aquí todavía se aspiraba a poderlas tener. Así era. Y allí se iba la gente a trabajar y a buscar trabajo. Yo fui simplemente como estudiante jesuita. Llegué a Maiquetía, subí por toda la autopista, que entonces estaba bien hecha y no tenía ningún puente roto, y llegué concretamente al peaje antes del túnel de Petare, y me tuvieron que bajar del coche a toda velocidad y escondernos detrás del coche porque estaban ametrallando desde los altos de los cerros que estaban por ahí. Era la guerrilla que existía. El señor Petkov, al que ustedes han conocido hablar, andaba pegando tiros por allá. Pero todo eso se asimiló y todo eso se vivió, se integró en la sociedad y siguió habiendo una sociedad próspera y una sociedad maravillosa, de verdad maravillosa. Maravillosa en el terreno de lo que era la naturaleza, maravillosa en la gente, maravillosa en la forma de vida, en aquellos momentos. Maravillosa a lo mejor es una exageración, pero era verdaderamente comparado con lo que nosotros creíamos. Después llegó el síndrome del petróleo. El síndrome del petróleo se comió Venezuela. Se comió, pero como se ha comido a muchos otros países, como se está comiendo Arabia Saudita actualmente, y a otros muchos países que confían solo que el petróleo es, como diríamos, la solución para una vida y organización social, ¿no? Todo eso es un problema a superar. Hace un año estuve yo dando clases en la Universidad Central, en un organismo que se llama el Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Central, y me dediqué fundamentalmente a tratar de predicar algo que era importante. El
petróleo es un instrumento que ayuda al desarrollo, pero hay que conseguir que otras fuentes de energía, de las que Venezuela tiene tantos recursos como los tiene escondidos en el petróleo que está en el Orinoco o en el lago Maracaibo, tiene tantos recursos como son el sol, el aire y el agua para poder producir. Si Venezuela tuviera energías alternativas en estos momentos, los viernes seguiría habiendo luz. El señor Maduro no hubiera tenido que hacer nada de lo que ha hecho. Pero bueno, esta es la Venezuela exterior. A mí lo que me importa es la Venezuela interior, que en este libro se habla de ella. La Venezuela interior, que son las personas. Yo me he encontrado por todas partes donde he ido, en la universidad, entre profesionales, entre los políticos que están en la oposición actualmente, entre la gente sencilla con la que hablas, entre las amas de casa, los amigos que todavía tengo en Venezuela y que tengo en Venezuela, personas maravillosas, con una enorme capacidad, a los cuales les han secuestrado los instrumentos para poder ser demócratas. Les han secuestrado, porque han secuestrado la democracia en Venezuela, han secuestrado los instrumentos para hacer la democracia, los han utilizado para secuestrarse por un poder para sus propios intereses, no para los intereses del pueblo. Han engañado al pueblo y eso se vive realmente. Han engañado y han secuestrado a los ciudadanos. Y ahora no nos queda más que a todos, a los venezolanos y a los que queremos ayudar a Venezuela, no nos queda más que lo que Blas Otero decía en su día: me queda solo la palabra. Y eso es lo que considero que es importante de esta publicación, que es una primera parte de un trabajo que hay que continuar y que seguir adelante. Bueno, yo agradezco muchísimo la recepción dada por el Ayuntamiento de Donosti, ¿no? Agradezco la presencia de Iñaki aquí, porque es un testimonio real de lo que es la presencia de Tomás, los trabajos de Isabel, de Beatriz y de Ana, que han hecho posible esta reunión. Os lo digo de verdad, han trabajado como unas auténticas cosacas para poder sacar esto adelante, lo han hecho muy bien. Y bueno, y yo creo que entre todos debemos animarnos a verdaderamente comprometernos con el futuro mejor para Venezuela, que seguro que llegará. Venga, ánimo. La verdad que yo había escrito algo, pero no sé si funciona. Estoy a escuchar las palabras de Eneco y el compromiso, primero, de ofrecernos este hermosísimo espacio y esas palabras de compromiso con los demócratas y la democracia en Venezuela. La verdad que desde el corazón un profundo agradecimiento. De Iñaki no esperábamos menos, porque Iñaki ha sido desde el primer día un comprometido con la democracia en Venezuela, digamos. Desde el primer momento siempre dio la cara y de verdad que uno le agradece a Iñaki esa presencia constante. De Xavier, que además es gran amigo, hemos trabajado juntos, hemos planeado misiones de Venezuela y en Latinoamérica al País Vasco, también. De verdad que uno sale, y luego de este hermoso equipo que ha montado este evento, que ha hecho posible de verdad que Beatriz, Ana, un millón. Y felicitaciones, de verdad que esto vale oro. Después de decir esto, el estudio este no es solo mío, el estudio este es de un equipo internacional, está gente preciosa, comprometida con este proyecto. Rafael Pulido, mejor conocido como Chipilo en Francia, que sufrió los rigores de la persecución de Ramonet en ese país. Mecha Vivas, Leonardo Aranguibel en Miami, Leonardo Vivas en Boston, digamos, este es un equipo global que ha respaldado el estudio y que lo ha hecho posible. Entonces, a todos ellos, gracias a la Universidad Central de Venezuela por haber apoyado, hecho posible este estudio, el financiamiento de algunas de las actividades que pudimos hacer. Gracias a Guipúzcoa. La verdad que uno no sabe si la independencia en Venezuela la hicieron los venezolanos o los vascos, ¿no? Cuando uno comienza a anotar los apellidos, empezando por Bolívar. A nosotros nos tocó pasar por la Puebla de Bolívar con el programa Bolívar, que era un programa del Banco Interamericano de Desarrollo, y hacer eventos allí y encuentros internacionales y ver la presencia. Nosotros tenemos aquí a Morevieta jugando del País Vasco,
en la selección nacional, tenemos profesores, tenemos investigadores, tenemos en el tenis, los esfuerzos en la creación de la escuela náutica, digamos, los aportes de los vascos en Venezuela se pierde de vista y uno se siente como realmente como en casa y en el campo de la educación. El aporte de los vascos en Venezuela ha sido enorme. ¿Por qué este estudio? A ver, este es un fenómeno social. Nosotros tenemos en este momento entre 1,5 millones y algo más, no tenemos censo, no existe, 1,5 millones y algo más de venezolanos en todo el mundo, concentrados en algunos países, pero los tenemos esparcidos por más de 90 países en todo el mundo. Pero frente a ese fenómeno, el gobierno venezolano guarda un silencio absoluto. No existen estadísticas en el Instituto Nacional de Estadística de Venezuela sobre la migración. No es posible buscarlos en Venezuela. Hay que buscarlos en el INE español, en el INE norteamericano, en el INE italiano, para saber exactamente cuántos venezolanos tenemos fuera. Pareciera que se trata de un propósito consciente, deliberado, el ocultar ese fenómeno, así como se ocultan los datos de la inflación, así como se oculta y se desconoce el dato de la escasez de medicinas, que en este momento llega al 97%, así como ocurre ese ocultamiento con los fenómenos sociales y económicos del país, también con este fenómeno de la migración. Y por eso el libro se llama La voz de la diáspora. Queremos darle voz, queremos recuperar la voz de quienes pretenden ser, de quienes el gobierno ha pretendido invisibilizar. Digamos, para el gobierno este fenómeno no existe. Y cuando han intentado darle respuesta, se han equivocado por 4 bandas. La primera respuesta la dio el ex vicepresidente José Vicente Rangel, quien dijo que quienes estaban fuera del país estaban sufriendo, eran pobres que querían ir a sufrir a otros países. Cuando le preguntan al segundo vicepresidente, que hasta hace poco lo fue, Arreaza, dijo en la reunión de presidentes iberoamericanos, no sé si en México o en Panamá, dijo que lo que había habido en Venezuela es un robo de cerebros, ¿no? Entonces, si hay un robo de cerebros, ¿qué está haciendo usted para evitarlo, ¿no? Pues si hay robo, usted tiene que proteger a sus ciudadanos, ¿no? Pero si hay robo y usted no sabe cuánto le están robando, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces, de allí surge, de esa indignación frente a la inexistencia del dato, surge la necesidad de hacer este estudio, que es darle la voz a los venezolanos, que ellos hablaran. Entonces, hablaran es, primero, cuantificarlos, buscarlos dónde están. ¿Dónde están los venezolanos? Distribuidos por países. En primer lugar, Estados Unidos, con más de 300.000 venezolanos, España, con más de 200.000 venezolanos, Europa, con más de 600.000, casi 700.000 venezolanos, y luego todos esparcidos por países suramericanos, Medio Oriente, hasta el extremo oriente. Entonces, el primer esfuerzo fue buscar la data de cuántos venezolanos hay en el mundo en este momento. No estamos hablando de tonterías, estamos hablando del 6% de la población. Y en términos electorales, eso significa que se puede ganar o perder una elección con los votos que hay fuera. Digo esto en términos muy prácticos, porque eso tiene consecuencias para el tema electoral. Como decía Jean-Paul Fitoussi, que es un importante director de estadísticas de Francia, no hay nada más democrático que generar información acerca de fenómenos sociales de esta magnitud. Cuando se oculta, se está haciendo un perverso daño a la democracia, que es lo que está ocurriendo en Venezuela. Venezuela siempre fue, ya me agarraron las palabras porque ya lo dijo Iñaki, está claro que Venezuela siempre fue un país de inmigrantes. Por primera vez, Venezuela comienza a ser un país de emigrantes. La emigración se produce durante este periodo de gobierno, comienza en el año 2000. El 90% de la emigración venezolana se ha producido en los últimos 17 años, para que tengamos una idea clara. Le preguntamos entonces, queríamos saber quiénes son esos venezolanos. Esos venezolanos que se han ido son, por un lado, profesionales. Más del 90% tiene grado universitario, más del 40% tiene al menos una maestría, 12% tiene al menos doctorado o postdoctorado. Pero además del nivel académico, se trata de personas que tienen experiencia en el campo de la medicina,
de la ontología, de la ingeniería, de los distintos tipos de ingenierías, que por supuesto aportan al país al que llegan y reciben muchísimos beneficios del país al que llegan, reciben los esfuerzos individuales y colectivos que ha construido una sociedad y reciben toda esa capacidad institucional para resolver los problemas, capacidad, cultura, nuevas lenguas, etcétera, etcétera. Ese venezolano que se va por dos razones fundamentales, queríamos saber cuáles son. Y esas dos razones fundamentales se sintetizan en una razón. La primera razón es la inseguridad jurídica y personal que existe hoy en Venezuela. Ese es el primer argumento que dan los venezolanos. Para tener una idea, el año pasado cerró con 28.000 homicidios, quito los secuestros de en medio, quito de en medio las agresiones de género, sumado lo que va de periodo, estamos hablando de un número similar de muertos al que tiene la guerra de Siria en 5 años, con una guerra declarada, es decir, con aviones, bombas, con confrontación. Nosotros tenemos en 16 años más o menos ese número de 250.000 homicidios en nuestro haber. Caracas acaba de ganar el primer lugar como ciudad más violenta del mundo, superando a la ciudad de Honduras, no recuerdo ahorita el nombre, y el país está ubicado entre los países más agresivos del mundo. Estamos viviendo ahorita un fenómeno social inédito donde está creciendo la justicia hecha por los propios individuos, se está quemando gente, se está atacando a los ciudadanos que cometen delitos porque el sistema de justicia en Venezuela fracasó. Fracasó la policía, pero también fracasó el sistema judicial. Esa es la primera razón por la que los venezolanos se van. Asociado a esa primera razón está la inseguridad jurídica. No sabemos si somos propietarios de lo que somos dueños. Nos pueden expropiar y hay un largo haber de fincas y empresas confiscadas, expropiadas, la más famosa de ellas, Agroisleña, que ha generado todo un conjunto de consecuencias en el mundo agrícola venezolano. El segundo gran tema es el económico. El desmadre económico que ha vivido Venezuela es enorme. Pero quiero ubicar un poco en contexto qué es lo que ocurrió. Venezuela recibió durante los 40 años de democracia, para tener un indicador, 430.000 millones de dólares. Ese es el ingreso que manejó el país en los 40 años En los últimos 17 años, Venezuela ha recibido un ingreso de 1.800.000 millones de dólares. Eso es el ingreso del petróleo, que monta a cerca de 900.000 millones de dólares, más el ingreso de los impuestos internos, que es el 52%. Eso significa 5 veces el presupuesto de 40 años. Es decir, que en 17 años hemos quintuplicado el ingreso de los últimos 40 años. En estos 15 años, con ese ingreso quintuplicado, se ha producido la mitad de las viviendas que anualmente producía Venezuela de interés social. Pasamos de 60.000 a 30.000, pasamos de 30 camas por cada 100.000 habitantes a 9 camas por cada 100.000 habitantes, pasamos de una educación que trabajaba en el tema de la calidad a una decisión del gobierno que fue convertir a la educación en un instrumento de ideologización, dicho por el actual vicepresidente de la República cuando fue ministro de Educación. Entonces, el deterioro social, económico del país lo ha convertido en el país con la inflación más elevada del mundo. El bolívar completamente convertido en su valor hoy es inferior al de una chapa de refresco. Ha hecho que los venezolanos tomen la decisión de emigrar y que lo hayan hecho en masa, y en los últimos 6 años se ha incrementado de manera vertiginosa. Solo antier aparecía un dato en Madrid. En solo el último periodo, Madrid sumó 3.000 nuevos venezolanos en la región madrileña. Estas son las razones por las que la gente decide irse de Venezuela. ¿Y por qué decía que ellas dos se subsumen en una sola razón? El sistema político venezolano. Esa es la razón fundamental cuando le preguntamos a los venezolanos por qué se han ido. ¿Cómo buscamos esa información? La buscamos a través de cuestionarios
aplicamos 900 cuestionarios a venezolanos en todo el mundo, 100 entrevistas a profundidad, hicimos focus group, talleres de trabajo. Toda esa información cuantitativa y cualitativa nos ha permitido construir eso que está reflejado en este estudio, que repito es colectivo. Yo he sido el coordinador de ese estudio. Esos venezolanos que están fuera son individuos que además tienen hijos, que han contraído matrimonio, que tienen parejas, muchas de ellas contraídas en Venezuela, pero otras parejas que han sido creadas en el país de acogida. Eso crea nuevas relaciones que hace que haya nuevos nexos, nuevos anclas en el país de recepción, que hace difícil que el venezolano piense en retornar, porque se ha ampliado la familia. Hay nuevos suegros, hay nuevos tíos, hay nuevos primos, etc. Cuando nosotros le decimos a los venezolanos, y lo asocio a la siguiente pregunta, ¿piensas regresar al país? El venezolano dice, bueno, si las razones por las que yo me vine, por las que yo salí, persisten, que es lo que ha ocurrido, y se agravan, que es lo que ha ocurrido, obviamente yo no voy a regresar a Venezuela. Si las condiciones cambian, entonces le preguntamos, ¿qué condiciones crees tú que deben cambiar? En primer lugar, el sistema político. El derecho a la libertad, como diría Cervantes en Don Quijote, por la libertad vale la pena arriesgar la vida. Ese valor de la libertad es fundamental para el venezolano en su decisión de retornar, garantizarle la seguridad y, por supuesto, mejorar las condiciones económicas que le permitan al venezolano desenvolverse. Ese venezolano dice, yo no quiero retornar al país, pero eso no significa que yo no quiera contribuir al desarrollo del país. Es decir, no quiero estar físicamente en este momento allá, pero me duele mucho mi país, me preocupa lo que está ocurriendo con las empresas, me preocupa mucho lo que está ocurriendo con el tema social y quiero colaborar en la reconstrucción de Venezuela. Entonces, uno de nuestros planteamientos, y este estudio es la cuota inicial de dos proyectos mayores, que es el proyecto de creación del observatorio de la comunidad venezolana en el exterior. Ese observatorio lo que nos va a permitir es identificar dónde están los venezolanos, país, ciudad y área de especialización. Estamos buscando recursos, así que cualquier apoyo en ese sentido será bienvenido. Y eso nos sirve para el tema de la plataforma. Decía Iñaki, refiriéndose al texto, que uno de los planteamientos es: no hay fuga de cerebros, hay circulación de cerebros, y eso depende de las políticas públicas que trace el país. ¿Cómo hacer para que esa circulación de cerebros se produzca? Creemos que la situación hoy en Venezuela nos exige la participación de todos. En Venezuela hay demasiado espacio y cabemos todos. Eso no excluye a nadie, no excluye ninguna ideología. Necesitamos la participación de todos los venezolanos. Entonces, los venezolanos que están en el exterior, que se han quedado, que se van a quedar, que han hecho su vida, que tienen casa, que tienen esposo o hija o hijos, lo que fuere, ese venezolano puede contribuir al desarrollo del país de miles de maneras. Primero, beneficiándose al mismo, beneficiando a la empresa o a la institución en la que labora, ¿no? Si yo trabajo en una empresa como Técnicas Reunidas, por ejemplo, que hay muchos venezolanos trabajando en ella, muchos ingenieros del sector petróleo, eso es una empresa que va a requerir Venezuela para el desarrollo de la actividad petrolera, si queremos sacarle el jugo al petróleo. Qué bueno que tenemos venezolanos trabajando en Técnicas Reunidas, que además pueden ir a trabajar en Venezuela al desarrollo de la industria petrolera venezolana. Qué bueno que tenemos gente en Repsol, y que Repsol además está trabajando en Venezuela. Y qué bueno que tenemos a venezolanos allí trabajando que facilitan ese intercambio. Qué bueno que tenemos médicos trabajando en hospitales o centros de investigación o universidades, porque podríamos establecer convenios, acuerdos de formación, de investigación, de desarrollo conjunto. No le estamos pidiendo al venezolano que regrese, le estamos pidiendo participación desde el lugar en donde está, desde el lugar donde trabaja, y participar y apoyar a Venezuela no necesariamente solo es manifestaciones en la calle o marchas. Participar en la reconstrucción de Venezuela requiere un poco más que eso, requiere esfuerzos de inversión, requiere esfuerzos de acuerdo, requiere esfuerzos de cooperación, de alianzas estratégicas, de búsqueda conjunta
vista de soluciones a problemas en Venezuela. Pero además los venezolanos en el exterior dicen, hay 24 estados en Venezuela y hay que agregarle uno, que es el 25, que es los venezolanos en el exterior. Eso es más votos, digamos, sería Zulia, Miranda y el exterior. Más o menos en ese orden sería el término de voto. ¿Cómo es posible que los que están en el exterior no tengan representación política? Lo tiene Italia, lo tiene Ecuador, lo tiene Francia. ¿Por qué no lo puede tener Venezuela? ¿Significa eso un cambio de constitución? Sí, bueno, ya veremos. Pero en todo caso, los venezolanos en el exterior dicen, yo quiero, yo puedo, deseo participar, promover, buscando alianzas, buscando apoyo, formando, prestando asistencia técnica, asesoría, haciendo inversiones, etcétera, etcétera. Pero yo también quiero una representación política. Entonces, eso es algo que también quieren los venezolanos, que está planteado en la agenda de trabajo. Pero los venezolanos quieren resolver los temas de derechos humanos que están involucrados acá. El venezolano que está en el exterior y tiene un hijo puede inscribirlo en el consulado, pero ese hijo no tiene cédula, y sin cédula no hay pasaporte, y sin cédula no se vota. Bueno, esos son temas preocupantes, o lo que pasó con el Consejo Nacional Electoral en Miami. Entonces, un poco lo que está recogiendo el estudio es las necesidades de los venezolanos de, uno, ser considerados, dos, que sean escuchados, que haya una opinión, quieren discutir acerca de la representación, quieren identificar fórmulas para ver cómo se insertan en el proceso de desarrollo de Venezuela. Entonces, ¿cómo hacer para aprovechar esa capacidad? Es el esfuerzo, yo creo que el reto enorme que tiene Venezuela, la Venezuela que está emergiendo, la de Venezuela que está pensando y que está reconociendo la existencia de ese enorme número de venezolanos que están hoy fuera, que están reconociendo el fenómeno de la emigración. Emigración que tiene tres vertientes, dijimos, emprendedores el 20%, en algunos países es el 25%. Es decir, gente que invierte, gente que está utilizando sus propios recursos para crear empresa, riqueza, empleo y democracia, porque la empresa es semilla de democracia. Están haciendo eso y lo podrían hacer también en Venezuela. Están trabajando en empresas, centros de investigación, y otros están formándose, aprendiendo nuevas lenguas. Entonces tenemos un enorme capital, esa es la gran conclusión del libro. Tenemos un enorme capital, un enorme potencial que debidamente aprovechado puede potenciar, puede servir a la reconstrucción de Venezuela. Básicamente eso es lo que queremos transmitir del estudio, sintéticamente. Gracias. Claro, es que yo creo que el primer problema es que el régimen venezolano no reconoce, desconoce a la emigración. Vamos, la emigración no existe. Acaba de producirse un programa en Venezolana de Televisión, que es una empresa gobernizada, aunque dicen que es estatizada, solo está al servicio del gobierno, diciendo, una psicóloga dice que ella cree que el 62% de la gente tiene los ojos blancos, los ojos azules y de piel blanca, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver los ojos azules de la gente, no los consigue, ¿no? Que esos son los que se han ido, que nunca se sintieron bien en el país, que son extranjeros, pues, ¿no? Oye, pero ¿cómo puede decir eso un profesional? Entonces, si asumimos como punto de partida el desconocimiento es absoluto. Entonces, el tema es, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante? Veamos. Nosotros tenemos 1.000.000 y tantos de venezolanos fuera, 1.500.000, 1.600.000, 1.700.000. Ok. ¿Cuántos realmente están inscritos en el registro electoral? 101.000. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Hay que inscribirse. Y eso significa entrar en una campaña para que todo el mundo se inscriba. Y vamos a conseguir obstáculos. Nos los van a poner las embajadas, los consulados. Pero ese es el primer tema, porque no nos están reconociendo. No. Claro, a eso me refiero. No es porque no, porque tienes, y ese es un acto en el que hay que pelear ese espacio democrático. Tenemos que recuperar los derechos humanos. Tenemos que recuperar el derecho a que nuestros hijos tengan derecho a sacarse la cédula, a tener acceso al pasaporte. ¿Cómo es eso que mi hijo no puede tener un pasaporte? ¿Cómo es eso que yo, para sacarme un pasaporte, renovar mi pasaporte, tenga que pasar 1 año y medio a la espera de... Y lo estoy viviendo, y lo viví con mi hija. Entonces,
No puede ser, eso, estamos hablando de derechos humanos, no por supuesto los sirios, no los derechos, pero eso es un área, eso es una pista, y ahí necesitamos apoyos, necesitamos denuncia, necesitamos... pero además hay otra cosa que, como el gobierno no reconoce la existencia del hecho, tenemos un enorme potencial fuera, que estamos desaprovechando, que deberíamos estar utilizando. Todos esos profesores que tenemos regados por las universidades en el mundo, que están trabajando en centros de investigación. Aquí tenemos uno a Vladimiro, que está trabajando entre Estados Unidos y el País Vasco. Bueno, ¿por qué no vamos a utilizar ese señor, sus capacidades, sus contactos, para reforzar a las universidades venezolanas? ¿Por qué no vamos a utilizar los esfuerzos de Ana en su área para apoyar el desarrollo venezolano? De ella aquí, de su familia aquí y de Venezuela ya. Eso tenemos que hacerlo, y eso, los espacios no se decretan, se construyen. Y nosotros tenemos que construir esos espacios. Y nosotros tenemos que impulsar, porque vamos a tener de enemigo al consulado, a la embajada, y vamos a tener obstáculos legales, etcétera. Nosotros tenemos que impulsar la inscripción de la gente en el registro electoral, porque vamos a tener posiblemente pronto elecciones en Venezuela. Necesitamos mover el tema de los referendos que se están creando, a favor o en contra, pero quien esté a favor o en contra no importa, pero que todos tengan el derecho a participar, ¿no? Entonces esos son esfuerzos que tenemos que hacer, y eso nos los ganamos nosotros. Pero además hay que comenzar a buscar cómo nos apoyamos. Nosotros estuvimos ahorita en la Unión Europea y nos sentamos con la gente de la Comisión. La gente de la Comisión nos dice, bueno, nosotros podemos apoyar de muchas maneras. Se lo comenzaba ayer también a Xavier Albistu, por la relación aquella que teníamos del programa Bolívar y las misiones empresariales y tal. Nosotros necesitamos reconstruir Venezuela. Digamos, la situación de Guayana es una bomba de explosión, la situación de salud es una bomba de explosión, la situación del sector eléctrico ni se diga, a lo mejor se produce el gran apagón nacional, la situación en el agua es lo mismo, la situación en donde usted se meta es un país minado. Bueno, entonces necesitamos la participación de muchas empresas, de muchas instituciones, de muchas alcaldías. ¿Cuál apoyo nos podría dar la alcaldía, esta alcaldía que está construyendo, que está preservando espacios en Venezuela? Una alcaldía solamente para intercambiar experiencias, cómo está haciendo la alcaldía de San Sebastián, los temas de política social, los temas de temas educativos, bueno, el intercambio, el aprendizaje, y a lo mejor una asesoría en algún área podría ser muy útil para las alcaldías de Venezuela, y vamos a tener elecciones muy pronto, ¿no? Entonces, es cómo aprovechamos desde nuestro sitio, desde nuestra región, y cómo vamos creando las condiciones para poder contribuir al desarrollo de Venezuela. Y es un poco lo que se está perfilando hoy en esta cosa con el libro, que hemos estado en Estados Unidos, en Holanda, en Francia, vamos ahorita para Italia la primera semana de mayo. Es que hay un enorme interés, un enorme compromiso de todos los venezolanos que no consiguen el canal. Y no quiero salirme, no quiero evadirla a ver si esta respuesta, más de lo que uno cree y menos de lo que uno desea, es la respuesta. Si, por ejemplo, en las universidades, nosotros hemos hecho pasitos con las universidades, aprovechando algunos especialistas que tenemos en el mundo que están haciendo investigación en determinadas áreas, pero son muy tímidos. Es que yo creo, y a veces me he sentado, digo, la verdad que vivir la situación en Venezuela, de tener que estar pendiente de la cola, del otro, de la agresión, del muerto, de aquello, esto es como una locura. Cada segundo hace difícil como que pienses en el exterior. Esto no los disculpa, ojo, porque yo creo que si tuviesen más conciencia de la importancia que tiene ese Estado número 25 y todo el esfuerzo, digamos, y ahí uno cuando ve a los senadores aquí y ve a Iñaki, lo que le ha puesto en los últimos N años, junto a otros, como Dionisio, que han estado allí embraguetados, tú dices, oye, ese esfuerzo hoy está rindiendo fruto. Si se hubiese prestado más atención, lo habríamos logrado antes, ¿no? Nosotros estamos coordinando ahorita, después de esa misión europea en el Parlamento, con la Comisión, hay una comprensión en la Mesa de la Unidad de que esto es importante, de que que tenemos que empezar ya a tener como planes, acciones, estrategias, iniciativas que vayan. Entonces, hay iniciativas en la alcaldía de Chacao, hay iniciativas en la alcaldía de Sucre,
estamos haciendo temas, estamos trabajando áreas con lo que es ciudades y descentralización, y yo creo que allí podríamos molestar y pedirle apoyo a Eneco en este tema. Pero también desde aquí se están montando, los petroleros están montando reuniones, es decir que también hay iniciativas desde afuera como diciéndole, mira, préstenme atención porque yo sé del tema petrolero y yo sé la situación. Entonces, yo creo que, y además esa alerta a los partidos políticos me parece fundamental, eso sería una contribución. Y creo que esto es una contribución a la organización, es decir, que los partidos políticos comiencen a prestarle atención a la necesidad de organizar a los venezolanos y de tener una vida activa y de entender que estar fuera no es solamente un brazo para que tú me promontes una reunión para hacer la presentación del preso político A o del preso político B o del C, o de la movilización para... No, que hay un esfuerzo que los ciudadanos de aquí pueden hacer desde su lugar de trabajo, desde los espacios en los que actúan para contribuir al desarrollo de Venezuela. Eso requiere un esfuerzo, nosotros podemos ayudar mucho, pero también necesitamos que ellos cambien un poco para que vean, entiendan este fenómeno, y creo que esto puede servir. Yo he tenido reuniones virtuales con Chubo y con su equipo. Estuvo hace poco José Luis, que es uno de los coordinadores del tema internacional, viendo la importancia, creo que cada vez más, aunque yo me desespero porque creo que debería hacerse más rápido y creo que debería ser más masivo, porque tenemos muchos esfuerzos que hacer para reconstruir a Venezuela, porque el daño que se ha causado es imperdonable y difícil de resolver. Digamos, yo no tengo respuesta, yo creo que tiene que ver con una cosa, que es que nosotros somos, por primera vez, Venezuela es un país de migrantes. Como Venezuela siempre ha sido un país de inmigrantes, no sabe lo que es emigrar. Eso que tú comentas que no lo conocía, pero sí conocía a los gallegos, la Federación de Inversionistas de Origen Gallego, es una organización, una máquina, una cosa aceitadísima. Claro, porque los gallegos llevan años saliendo de su país, y luego te sientas con los canarios y hay yo no sé cuántas casas canarias en Venezuela, y gallegos en Argentina. Una campaña electoral no se imagina uno en Galicia si no comienza en Argentina y Venezuela, porque ahí hay más votos que en Galicia. Entonces, estoy exagerando, pero básicamente. Entonces, en el caso venezolano, esto es muy disperso. Somos además lo que somos un poco desorganizados. Y la idea de la plataforma que estamos trabajando, nos acaban de donar un software que vale lo que vale, como aporte de una empresa española para la construcción de esto, pero hay que buscar recursos porque esto, bueno, hay que meter los datos, hay que tener gente atrás montando las cosas, y estamos buscando esos recursos por todos lados. Lo estamos buscando en la Unión Europea, lo estamos buscando en países, lo estamos buscando con empresarios, a ver si... porque esto es una necesidad, la necesidad de articular cosas que están fuera, incluso la necesidad de contar los bellísimos, pero de los preciosos resultados que están alcanzando venezolanos en todos los niveles. Hoy me contaban acá de un repostero, una persona que es un chef. Tú dices, bueno, pero eso vale oro, del fotógrafo que además ha salido también aquí venezolano. Entonces, echar esos cuentos y compartirlos es una cosa que enriquece Entonces, la idea de la plataforma es poder conectar todas esas capacidades que están fuera, poder informar, poder recibir, poder procesar las quejas y reclamos y las opiniones de los venezolanos que están fuera. El software está diseñado y está allí a la disposición y valorado además. Necesitamos recursos y lo hemos discutido ya con la Mesa de la Unidad también, porque ha sido la única fracción del país que reconoce la existencia del fenómeno, porque es que el gobierno ni siquiera reconoce que haya migrantes en Venezuela, digamos, lo quiere ocultar. Entonces, en esa dirección yo creo que la respuesta sería, se está haciendo ese esfuerzo y podríamos aprender de lo que tú sugieres. Además, te pediría el dato para ver cómo lo hacemos, para nutrirnos también, para poder enriquecernos. Se lo hemos planteado a la Mesa de la Unidad y hay acuerdo. Estamos buscando los recursos que permitan hacer operativo la plataforma. Ya disponemos de ella, tenemos la conexión internacional que se ha creado con el propio estudio, porque el estudio ha sido posible gracias a una red humana
y a las redes, un estudio básicamente 3.0, un estudio internet, pero que ha tenido redes humanas atrás. Entonces, ahí hay una posibilidad de ir perfilando ese esquema organizativo, no sé si el mismo, pero lo diseñaremos, se irá diseñando como se viene diseñando en este momento. La otra diferencia es que en el caso de las otras migraciones ha habido un acompañamiento de las embajadas, ha habido un acompañamiento de los consulados. Y aquí nosotros hemos encontrado algo distinto. Primero, que las embajadas y los consulados fueron diseñados para un país de inmigrantes. Entonces son unas embajadas que hoy están redimensionadas. Una embajada o un consulado que antes atendía 1.000 personas, ahorita tiene que atender 100.000 personas. Eso ya es una locura. Eso multiplica por N la demanda de servicios, de hijos, de inscripciones, de fe de vida, etcétera, etcétera, de pasaporte. Luego tienes una política en las embajadas, en algunos consulados también, pero básicamente más en la embajada, que es en la política del apartheid político en Venezuela. Digamos, si estás conmigo, yo te atiendo bien. Si no estás conmigo, ¿no? Si eres amigo personal, ¿no? Entonces puedo estar en el bando contrario, pero si eres amigo mío personal, te resuelvo el pasaporte, la cédula, tú sabes, ¿no? Esas cosas. Pero políticamente no acompañan este tema. Para las embajadas, nosotros tenemos en Madrid el caso de un centro cultural que vale oro, está en una de las calles más costosas de Madrid, y eso permanece cerrado. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo vas a permanecer cerrado una cosa que puede ser un centro cultural para promover el tema venezolano? No es para promover el tema venezolano, es para promover el tema del partido que está en el gobierno o de las personas que en ese momento están gobernando. Entonces, a diferencia de lo que ocurrió con los gallegos, con los canarios, con los franceses, con los judíos, es que aquí no ha habido acompañamiento, más bien ha habido un rechazo de parte de las instituciones del Estado. Hago la salvedad de que creo que hay algunos consulados que funcionan, que lo hacen bien, tratan de responderle bien a la gente, pero bueno, en todo caso no hay un acompañamiento político al tema venezolano, al tema del emigrante venezolano. Por donde comenzaste, de verdad que yo le pido disculpas a los colombianos por el trato que se le ha dado en la frontera, ¿no? Es inaceptable, inadmisible eso que ha ocurrido, además al mejor estilo nazi, ni siquiera fascista, sino nazi, que marcando casas, en el caso del estado Táchira, aquellas casas de inmigrantes colombianos, que eso no es práctica de Venezuela. Venezuela tuvo una cosa muy fluida, es como si tú nacieras, no sé, en Saraus y vivieras aquí, digamos, o trabajaras aquí y vivieras en Irún. Eres de aquí, pues, ¿no? Incluso distancias menores, porque sales de San Antonio y llegas a Cúcuta, entonces tú no sabes quién es quién al final, porque es como pasar una calle, sencillamente. Entonces es un absurdo en un momento del mundo globalizado, con las fronteras cayéndose, erigir sobre ese tema racial ciudadano. No, yo le pido disculpas a todos los colombianos por ese acto del gobierno venezolano. Cuando yo hablo de experiencia, incluso lo digo en el libro, más que el nivel de formación, es la experiencia que tiene. Cuando uno agarra a un ingeniero petrolero que estudió 5 años, pero que tiene 10 años de experiencia, esa experiencia de ese ingeniero petrolero vale oro. Lo bailado no se lo pueden quitar a nadie. Entonces esas personas que están trabajando en A, en B, en C, están trabajando en empresas de construcción, de mantenimiento, de lo que fuere, son empresas que tienen experticia y son empresas y experticias que se van a necesitar en el mundo, con las cuales puedes establecer acuerdos con otras empresas. Recuerdo nosotros en una de las iniciativas que estuvimos discutiendo con la Unión Europea a propósito de nuestra experiencia con el programa Bolívar en Latinoamérica, era producir alianzas entre empresas pequeñas y medianas que difícilmente podrían hacerlo vía el esfuerzo de buscar nuevos mercados. Pero si ya tú eres un venezolano que conoce a otro venezolano allá, que además tiene familia en el Táchira y que lo puede necesitar en La Crita, San Antonio, Ureña, etcétera, tú dices, bueno, yo puedo allí perfectamente pensar en contrapartes en el estado Táchira que pudieran ser socios míos, o aprender aquí, o formarse aquí, o ir yo para allá. Vamos, el problema no es el nivel de formación académica, el problema es la disposición
a apoyar y a buscar socios y a ver cómo desde el lado en el que estoy, si estoy en el lado del chocolate o del cacao, hay un mundo para hacer cosas en ese ámbito, entre el país de acogida y Venezuela. Lo hay en el mundo del café, lo hay en el mundo de la construcción, lo hay en el mundo del mantenimiento, lo hay en cualquier... Lo importante es identificar dónde y cómo apoyar en ese área en la que yo estoy. No sé si respondo.